Buenas tardes, familia. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Luis, están en la Caja de Pandora. Es día 27 de mayo de 2024, las 6:07 de la tarde. Y me estaba diciendo aquí Twitch que no me hace la transmisión porque el título no le parece bien. Tengo que cambiar el título. Lo voy a poner El Atlante, a ver si así me lo coge. Pero bueno, son cosas que tienen aquí cuando transmites en vivo a 8 sitios a la vez. Bueno, como siempre os comento antes de empezar, en la descripción del vídeo tenéis los datos de Ángel en pantalla, os tendréis también aquí en el chat para poder contactar con él. Podéis comprar sus libros, ver todos los lugares donde él, va yendo a dar las conferencias y más adelante os pondremos también el próximo el próximo seminario en aulaspandoras.com. Y dicho esto, nos vamos a ver al doctor Ángel Luis Fernández. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo andas? Hola Luis, un abrazote. Pues nada, bien, aquí reintegrado al mundanal ruido, ¿no? Está todo en orden. Sí, me hace gracia. Me dice aquí lo de Todd, le voy a poner el Atlante, no sé por qué no me lo acepta. El Atlante. Cosas de ellos. Espero que no esté censurado, ¿no? No creo. Me ha pasado alguna vez con esta gente que tengo que cambiarle el nombre de algo, porque es como que no le resuena y yo qué sé. Nada, le he puesto el Atlante y me lo ha cogido. Creo yo. Espérate. A ver, transmitir en vivo. Yo creo que ahora sí. Ah, mira, ¿ves? Estás en vivo. Ya me ha dejado. Pues nada, como decía, un saludo a toda la gente que nos está viendo ahora. Doctor Ángel Luis Fernández, cuando quieras, o pongo el vídeo o haces una introducción para hablar de Todd. Nada, vamos a hablar de Todd. Comenzamos por el vídeo. Vale, vamos a ponerlo y le damos al play. Todd es un personaje histórico legendario que llevó a cabo su ascensión hace ahora unos 52.000 años. Durante un periodo de 16.000 años terrestres fue uno de los 3 altos sacerdotes de la Atlántida. Tenía entonces el nombre de Chiquetetl-Lichvomalites y permaneció en la Tierra ocupando el mismo cuerpo hasta el 4 de mayo de 1991. Lo cierto es que pudo haberse ido antes, que así lo hacen muchos maestros, pero decidió quedarse en la esfera en compañía de un pequeño grupo, sabiendo sin el menor asomo de duda que todas las cosas se encuentran interrelacionadas y que existe un espíritu único que lo gobierna todo, que lo interpenetra todo. Todd prefirió quedarse aquí como maestro durante un periodo aproximado de 2000 años en el que viajó a distintos planetas. En uno de ellos se quedó durante unos 100 años observando y aprendiendo los mecanismos de actuación de sus habitantes y posteriormente regresó aquí. Se prometió permanecer en la Tierra hasta que se lograse alcanzar un cierto nivel de conciencia. Y una vez conseguido ese nivel, ya entonces se planteó dejar la esfera, como digo, el 4 de mayo de 1991. Evidentemente lo que sucedió antes, durante y después de la Guerra del Golfo significó la culminación de un proceso. Por primera vez en 16.000 años la luminosidad de la esfera era más intensa que su oscuridad. Y aunque no se ve, el equilibrio del poder ha sufrido un cambio y las leyes se han trastocado. Ahora, cuando la negatividad todavía se resiste a la luz, que es su verdadera naturaleza, en lugar de sobreponerse a ella, lo que sucede es que le proporciona más potencia y de esta forma pues hace más fuertes a todos los seres de la creación. La obra más trascendental realizada por Todd fue la creación del alfabeto y consiguientemente de la escritura en esta esfera. Por eso en Egipto se le llamaba el escriba, pues fue él quien transcribió toda la historia antigua. Todd, en conjunto con Ra y Aragot, que también fueron antiguos altos maestros, altos sacerdotes de la Atlántida, consiguieron el formato de la conciencia crística, como se la conoce hoy en día, y regresaron a Egipto. El motivo por el que escogieran ese país
que entonces era conocido como Kem, se debió a que un eje de la llama que contenía el óvulo de esta conciencia colectiva de la esfera surgía precisamente de allí, en aquella zona. Era de esperar, por tanto, que algún día el entramado asociado con aquel punto haría madurar allí una conciencia especial. Excavaron un agujero exactamente debajo del eje, el cual se extendía a través de toda la Tierra hasta el óvulo de la conciencia planetaria. Uno de los extremos de este eje surge en Egipto y el otro extremo lo hace en la otra punta de la Tierra, en Moorea, una pequeña isla cercana a Tahití. Según dijo Todd, existe un vórtex o espiral en ambos extremos del eje y la sombra que forma en el suelo recuerda la de una espiral logarítmica. Por esa razón, Chiquetet, Arlich, Maltés, Ra y Aragot estuvieron un tiempo en Egipto. Finalmente, Ra voló al oriente y estableció las primeras dinastías orientales, y Aragot hizo lo mismo al Peloponeso, instalándose allí y surgiendo entonces, muy a su pesar, la leyenda de los grandes dioses griegos. Mientras tanto, se decidió construir en la espiral una edificación compuesta por 3 pirámides. El objeto inicial de estas pirámides era el de activar la conciencia planetaria desde el primer nivel a través del nivel medio en el que la humanidad se encuentra ahora, para acceder al tercer nivel de esa conciencia universal o conciencia crística. Era un instrumento destinado a una iniciación planetaria, específicamente diseñado para llevar a una persona de 44 más 2 cromosomas a esa conciencia universal y estabilizarla en ella. Según Todd, las pirámides fueron construidas con la mente y con el corazón y constituyeron una manifestación de la memoria existente en el nivel de la 4ª dimensión, de la siguiente dimensión a esta. Su construcción, desde la base hasta la cúspide, se realizó en un plazo de 3 días, pero debe ser bien entendido que se trataba de 3 días de la siguiente dimensión, de lo que llaman aquí la 4ª dimensión. El tiempo equivalente en esta tercera dimensión era mucho mayor, de unos cuantos años. Unieron la propia conciencia de este modelo evolucionario con la espiral logarítmica. Muy por debajo de las pirámides también construyeron una pequeña ciudad santa que podía albergar unas 10.000 personas, y la cual, vale la pena decirlo, todavía se encuentra allí. Esta ciudad también tenía recintos especiales para albergar a maestros y seres de otras esferas que llegaban aquí para ayudar, pero que se encontraban con unas condiciones difíciles para ellos, especialmente a la hora de respirar. Por eso estos recintos cerrados, herméticos, eran especiales, y allí sí se les proporcionaba la mezcla de aire respirable a su nivel. Cuando salían al exterior debían utilizar máscaras, y de ahí las ilustraciones que todavía llegan del antiguo Egipto, de seres humanos tocados con máscaras especiales que a los artistas de la época se les antojaban rostros de animales. Toda forma de vida existente en el planeta posee una red de circuitos interconectados, incluso si ciertas especies solamente existen en un determinado punto geográfico, porque su red de circuitos se extiende por todo el planeta, y estas redes alcanzan una extensión que va desde los 20 metros por debajo del nivel del suelo hasta unos 70 kilómetros aproximadamente sobre la superficie terrestre. Si se lograse verlas sobreimpresionadas, se percibiría una especie de luz blanco-azulada que surge de la Tierra. La forma de vida más avanzada, inteligente y antigua de esta esfera la constituyen las ballenas. Le siguen los delfines y después los seres humanos. Aquí se cree que la especie de los seres humanos es la más avanzada, pero tanto las ballenas como los delfines se encuentran muy por encima.
el hecho de que los seres humanos de esta esfera se consideren superiores es porque se asume que pueden crear objetos y demás manifestaciones físicas, pero tal capacidad no es más que el impacto dejado aquí por la rebelión luciferina que llegó del exterior. Las formas de vida más evolucionadas no necesitan crear cosas externas, porque lo que hacen, lo hacen cuando necesitan, pero a nivel interno. Las ballenas se encuentran en este planeta vivas y conscientes desde hace más o menos 500 millones de años y albergan en sí la memoria del planeta. Si las ballenas careciesen de memoria, la verdad es que la humanidad de superficie estaría perdida. La especie de los delfines tiene una longevidad de aproximadamente 35 millones de años. Durante cierto tiempo incluso salieron de las aguas y caminaron por tierra firme, pero decidieron regresar a su medio original. Los delfines poseen manos, algo parecido a manos dentro de su cuerpo, manos humanas, ¿verdad? El paralelismo existente entre estas criaturas y la humanidad de superficie es sorprendente, porque son mamíferos, no peces, y los dos hemisferios de su cerebro funcionan en un 100%. Eso sí, cuando duermen desconectan la mitad de su cerebro. En el caso de los seres humanos, solo una parte del cerebro trabaja sistemáticamente, la otra parte se halla bloqueada, y para eso se emplea de un 5 a un 10% de la parte en activo. Así pues, desde el punto de vista de los delfines, no solo los seres humanos se encuentran parcialmente dormidos, sino que son realmente inconscientes. Cuando de forma absolutamente insensata algunos seres humanos se dedican a masacrar ballenas y delfines, no saben lo que están haciendo. Estas criaturas renacen automáticamente en sus cuerpos respectivos en el sistema estelar de Sirio. Son los colegas de los seres humanos de la esfera y sienten una gran simpatía por esta condición humana. El complejo arquitectónico de Egipto, del que os he hablado antes, fue construido unos 200 años antes del diluvio y del cambio sufrido por el eje planetario. En cualquier caso, se trataba de ese diluvio en el que Noé sobrevivió en su arca, inmediatamente antes del cambio de los ejes y del diluvio. Por eso Thoth voló entonces hacia la Esfinge. Esta constituye el monumento más antiguo del planeta, que en la actualidad se encuentra a más de 1 kilómetro bajo tierra y constituye una especie de gran nave espacial. Thoth lo explicó todo junto con mucha de la información que se ofrece en ese antiguo documento titulado La Tabla Esmeralda. Según Thoth, esa nave se utiliza para proteger la esfera. Asegura que siempre que nos aproximamos a un cambio de polaridad, los seres humanos particularmente se vuelven extremadamente vulnerables debido a que atraviesan un periodo de 3 días y medio en el que el campo magnético del planeta queda colapsado. Tal hecho ha sucedido siempre con total precisión a lo largo de los 5,5 millones de años de la historia de la humanidad superficial, pero en todas esas ocasiones siempre surgió un ser de gran pureza que encontró esa nave espacial y la elevó, llevándola al lugar que había deseado. Tiene que tratarse de una persona que haya alcanzado ese nivel de conciencia, de manera que lo que piense o sienta puede manifestarse de forma instantánea. El planeta se acercaba a una época de la precesión de los equinoccios, en que se iba a producir un cambio de polos. Esto ocurría hace aproximadamente unos 12.500 años. Entonces Thoth puso en movimiento la nave espacial, regresó a la isla de Undal, en la Atlántida, y allí recogió a unos 1.600 maestros. Dice Thoth que apenas se habían elevado unos 300 metros del suelo, Undal desapareció. Era la última región de la Atlántida que quedaba por sumergirse. Entonces él y los maestros regresaron a la Gran Pirámide, puesto que el campo magnético de la Tierra había colapsado, y este colapso duró el ya citado periodo de 3 días y medio. Con él se llevó la memoria,
la memoria colectiva, que se halla en una dependencia directa del campo magnético de la Tierra, de manera que si éste colapsa, se pierde la identidad. Pero si uno puede dominar el Merkaba, le es posible crear su propio campo magnético partiendo de los campos antirrotatorios de luz y retener de ese modo la memoria. Los maestros aterrizaron en la cima de la Gran Pirámide, que había sido construida de forma que constituyese una plataforma perfecta para la nave espacial. Allí crearon un Merkaba del que partía un gran campo energético antirrotatorio que se extendía a lo largo de más de 2 millones de kilómetros por el espacio durante el periodo crítico de esos 3 días y medio, en los cuales se producía el cambio polar. Los maestros controlaron el eje, la inclinación y la órbita del planeta. De hecho, cambiaron la órbita terráquea y se estableció una periodicidad de 360 días, que actualmente se ha convertido en 365 días y cuarto. Los maestros permanecieron en la nave espacial durante el periodo que duró el colapso del campo magnético, y cuando este hubo pasado se encontraron con un mundo completamente nuevo. La Atlántida había desaparecido, algunas partes de lo que hoy constituyen los Estados Unidos habían emergido de las aguas y el planeta poseía un nivel muy diferente y notoriamente más reducido del que había poseído antes. Por este motivo, los arqueólogos no logran encontrar evidencias de lo sucedido, buscan siempre en la vibración equivocada. Los maestros penetraron en la Gran Pirámide por un túnel circular que les conducía a la ciudad subterránea, en las estancias de Amendi. Y Ra se quedó en ella con un tercio de los maestros, entre los que se encontraba Tat, el hijo de Tot. Posteriormente se formó en esa ciudad subterránea la Hermandad de Tat, que fue convirtiéndose en una gran comunidad de seres inmortales que siguen viviendo allí actualmente. Entonces la nave espacial voló hacia el lago Titicaca y a la isla del Sol. Allí desembarcó Tot, acompañado por otro tercio de sus compañeros, y fundaron el imperio de los incas. Seguidamente la nave viajó al Himalaya, en donde desembarcó a Aragot, antes de continuar al Peloponeso. El resto de los maestros regresaron a la Esfinge, condujeron la nave a su correspondiente supertono vibratorio, de forma que pudiera atravesar la Tierra, y descendieron a una estancia circular situada aproximadamente a 1.300 metros bajo la superficie, en donde la nave ha permanecido hasta 1989. Estos 3 lugares, la ciudad subterránea, la isla del Sol y el Himalaya, fueron escogidos por razones muy específicas vinculadas a la geomancia planetaria establecida por los maestros para lograr la red de circuitos energéticos de una conciencia crística sintética de la Tierra. Los egipcios se convirtieron en el punto masculino de esta red, mientras que los mayas incas constituyeron la parte femenina de esa misma red. Por su parte, los del Himalaya representaron el punto neutral. Jámblico aseguraba que Hermes era el autor de 20.000 libros y Manetón elevó la cifra a más de 36.000. Resulta evidente que ni siquiera gozando de algunas prerrogativas divinas, ningún individuo habría podido cumplir una labor tan monumental en solitario. Entre las artes y las ciencias que, según dicen, Hermes reveló a la humanidad, figuran la medicina, la química, el derecho, el arte, la astrología, la música, la retórica, la magia, la filosofía, la geografía, la matemática, sobre todo la geometría, la anatomía y la oratoria, y así sucesivamente. Tot ha sido y sigue siendo una parte fundamental de la historia de Nungimesh. Bueno, Ángel, ¿qué más puedes decirnos sobre Tot? Es que hay tantísimo que hablar del tema de Tot, ¿no? Porque fíjate que aparte de ser él considerado como el escriba de los maestros o de los dioses, porque para muchos era como un dios, ¿no?
Él era también el supervisor del ritual funerario y el encargado de pesar el corazón de los difuntos en una balanza que se conoció entonces como la balanza de Thoth, precisamente, ¿no? Todo ello frente a la pluma de Maat, que era la diosa de la justicia, la verdad y el orden del mundo, ¿no? Y fíjate qué curioso que si el corazón pesaba lo mismo que la pluma, el alma podía proseguir el camino a lo que ellos llamaban la Duat, que era el inframundo egipcio, ¿no? Por el contrario, si el corazón pesaba más, ¿no? Pues entonces esta sería devorada por la bestia, que era Mit, ¿no? Y por ello hacían ellos un procedimiento ritual para purificar el alma, ¿no? Que era la ceremonia de la apertura de la boca, que realizaba uno que le llamaban el portero, el Hag, o un sacerdote, ¿no? Y desde ahí la luz que se encendía y se mantenía en las tumbas, pues tenía relación con Thoth también, que era considerado por otro grupo de personas de alto raigambre, pues como el dios del tiempo, ¿no? La luz simbolizaba el deseo de que el difunto lograse despertar en el inframundo del sueño eterno de la muerte y que la duración de su vida pues se extendiera al resto de la eternidad, ¿no? Y bueno, no sé si os ha quedado claro que que Thoth fue considerado siempre el dios de la escritura, ¿no? Porque era el protector de la sabiduría. Cuando él llega a Egipto todavía no había nada de esto, ¿no? Los que se habían instalado en el delta del Nilo, que era un lugar entonces pues muy fértil, muy agradable, de temperatura estable todo el año, y había habido un aluvión de tribus, ¿no? y de grupos nómadas que se estaban instalando allí, pero que no se comunicaban más que por gritos y bueno, sonidos de tipo onomatopéyico, ¿no? Entonces, Thoth se vio en la necesidad de crear la escritura, ¿no? Él había estado influido también por conexiones y encuentros con Melquisedec, ¿no? Y bueno, de ahí surge un poco, pues, este concepto que dura hasta hoy, que es considerado, pues, el padre de la escritura, ¿no? Con dibujos jeroglíficos y la demótica también. Y también la escritura con signos, que es la hierática. Y siempre le han representado como cabeza especial, una cabeza como si fuese una luna creciente, ¿verdad? Y el cuerpo de un ibis, o a veces también hasta la fisonomía del ibis, ¿no? Pero en la mitología egipcia ellos pensaban que se parecía más que a un ibis, a un colibrí. Como él era pues, un factotum de la época, le consideraban el dios de la medicina y la matemática, ¿no? El dios de las mediciones y el dios lunar de los calendarios egipcios primitivos, ¿no? Y otras fuentes lo señalan como una especie de deidad ancestral, ¿no? Y bueno, o sea, es que hay tanto que de comentar, ¿no? de Thoth. Thoth siempre fue una persona importantísima, ¿no? Aquí, en la esfera, y desde luego en la mitología egipcia, ¿no? Porque si nos remontamos a esa época, fue él el que enseñó al primer faraón a gobernar, el que enseñó a los arquitectos geometría, a los sacerdotes los misterios del universo, los impedimentos que había, la forma de sortearlos, etc., ¿no? Y de ahí esa importancia prevalente mitológica basada en sus conocimientos impresionantes, ¿no? y su sabiduría universal, ¿no? Y fíjate que mantenía tal cantidad de enseñanzas prácticas, ¿no? Que según aparece en el papiro de Ani, la diosa Nefris, no podía evitar otorgarle un elogio que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y el elogio era que ella le decía que él era el único en unir el encantamiento divino y el humano, ¿no? Y así,
bueno, pues se fue promoviendo sin querer su veneración a nivel contemporáneo, ¿no? Y en la medida en que se le empezó a rendir culto desde finales del reinado del faraón Shanadok-Re de la primera dinastía, pues al celebrar honores en aquellas fechas y países, le dieron a él el título de dignidad como inventor de la escritura y profesor de los albañiles y arquitectos, ¿no? Porque hasta ese momento o vivían en cuevas o en casas muy rudimentarias y él realmente enseñó las técnicas de la arquitectura, ¿no? Y de la construcción. Y posteriormente, pues se le empezó a rendir culto, ¿no? Y bueno, hasta hoy por hoy, las enseñanzas que se vuelan hasta esa época y que han quedado en la hermética, ¿verdad? Ya sabéis que los griegos a él le consideraban pues especialmente grande, tres veces en Dios, ¿no? Le llamaban Hermes Trismegisto, ¿no? Y esta enseñanza hermética fue la que más promocionó sus conocimientos y principios, sobre todo las que tienen que ver con las maquinarias del cosmos, ¿no? Y los postulados que hacía, ¿no? Él es considerado como el primer instructor o iluminador que además estuvo mucho tiempo aquí, muchos miles de años, como ya os decía, ¿no? Y bueno, bajo el aspecto de ser el guardián del umbral, pues también fue considerado pues como un mensajero, como guía, constructor, porque tenía la sagrada misión de abrir las puertas de la sabiduría y de la evolución superior a todos, ¿verdad? Y bueno, pues él lo logró, básicamente transformando pues una especie de báculo que tenía pues en una gran antorcha, ¿no? Desde la cual se impulsa la luz del conocimiento. Y a medida que se desarrolla la creación, pues la evolución y transformación posterior de las razas y de las hermandades, ¿no? Fue todo un personaje, ¿no? Por eso lo consideraban una deidad, ¿no? Incluso una deidad de dos caras, porque por un lado, como digo, era el guardián de la luz, que acumulaba conocimientos y los rumiaba durante el periodo de la individualización para después compartirlos, ¿no? Y se correspondía pues con todas las adoraciones y religiones que habían en algún momento, ¿no? Todo, desde luego, sería la referencia en aquel tiempo, ¿no? ¿Y qué más os puedo decir de Thoth? Bueno, se le atribuyen pues distintas manifestaciones de sí mismo, ¿no? A veces como ave, ¿no? Otras como águila, como Horus, el viejo, ¿no? Y del mismo modo también montones de apelativos, ¿no? Además de Hermes Trismegisto, que se llamaba Yehuti, que quería decir para ellos aquel que reúne todo, ¿no? O también le llamaban Nefmefret, ¿no? Que significaba pues aquel que logra fusionarlo todo, ¿no? Y bueno, o sea, al final, pues él salta a la posteridad como el autor del conocimiento a través de la escritura, ¿no? Y este es un elemento que le permite triunfar en la capacidad de generar programas para que los seres de la época, los seres humanos se pudieran comunicar, ¿no? Al final, pues tiene representaciones de todo tipo, ¿no? Y todo, pues hay que verlo hoy como una auténtica referencia, es el que genera la primera teogamia divina y una actitud mística, ¿no? Que no corresponde a los dogmas de ninguna religión que haya habido nunca aquí, ¿no? Sino que, bueno, esta escuela de misticismo hermético
cuyos frutos pues dedican a Heródoto, pues es lo que le ha hecho más conocida, ¿no? Y es curioso porque en el Corán de esta escuela se alude siempre a una ciencia estrella y una ciencia solar vinculadas con todo, ¿no? Y bueno, pues en fin, podemos hablar mucho más, pero no sé si tenemos alguna pregunta, alguien quiera preguntar algo puntual, ¿no? Sí, yo quiero preguntar. Claro, estás hablando de, bueno, una divinidad o lo nombran como un dios, pero la pregunta es, él coge esas 1000 y pico personas que ha dicho el documental, ¿no? Y se las lleva para arriba y para abajo. Sí. ¿Estamos hablando de la misma humanidad que somos nosotros? ¿Son otra humanidad? ¿Qué tamaño tenían? Otra humanidad anterior. Anterior. ¿Y eran más altos? Sí, eran más altos, sí. Uh-huh. Vale. Y otra pregunta que a mí se me hace raro, si estos seres eran telepáticos, ¿por qué crean el habla? Crean el habla, bueno, por lo que acabo de decir, ¿no? O sea, la mayoría de ellos devienen en el delta del Nilo por circunstancias, es decir, en aquel tiempo toda esa parte de lo que hoy constituye el delta, pues era como el Nueva York de la época, ¿no? Ahí las principales carreteras o rutas llegaban allí, lo mismo por mar, ¿no? Y se puso como de moda, entonces empezaron a llegar, pero muchos no lograban comunicarse. Es decir, había desde personas que se comunicaban solo telepáticamente, pero también los había muy embrutecidos que lo hacían a gritos, ¿no? Y aunque él, siguiendo pautas de Maquiventa Melquisedec, quiso pues, homologar todo aquello a una comunicación telepática exclusivamente, pues no lo logró, no fue posible, ¿no? Y entonces decidió que, bueno, que lo menos malo pues era regular entonces la forma de comunicación y comenzar por la creación de una escritura mediante símbolos, imágenes, ¿no? Y luego mediante fonemas, ¿no? Y de ahí comenzó todo, o sea, no fue por gusto, ¿no? Realmente, sino como que no quedó otro remedio de hacerlo así. Has dicho que bajaban por la pirámide a una ciudad. ¿Esa ciudad a cuántos metros o kilómetros está debajo? 1300, más o menos. Hola. Y claro, se supone que los humanos nosotros no podemos bajar allí, ¿no? Pues no, todavía no. Todavía no. Porque, o sea, Egipto tiene áreas que pudiéramos llamar subterráneas a donde sí se puede acceder y de hecho se están descubriendo ahora. Pero las de mayor profundidad, no, todavía no. Todavía no se conoce aquí el sistema de desintegración e integración, que es la única manera de bajar, ¿no? Porque ahí no puedes ir, no hay rutas, no hay túneles, no hay nada perforado, ¿no? Hay mucha gente que cree que bajar a las profundidades, unos dicen que no se puede porque, en fin, hay demasiada piedra, roca, lava, etcétera, ¿no? Y otros dicen que si han descubierto unos túneles, no, o sea, hay túneles por la tierra, pero a nivel superficial, pero no para bajar. O sea, para bajar es necesario desarrollar una tecnología de partículas que lo atraviesan todo. O sea, y simplemente lo único que necesitas saber es a qué profundidad necesitas ir o dónde está tu destino en esas profundidades, ¿no? Pero no se puede ir. O sea, con esta vibración y esta densidad en la que estamos no se puede. Yo soy como un niño chico, me hago preguntas. Entonces, ¿cómo llegaron ellos a bajar así de esa manera para poder tener luego unos dispositivos tipo Stargate que entres y salgan, ¿no? O sea, es decir, para tú tener una coordenada primero tienes que estar allí. ¿Y cómo coño hicieron? Bueno, desarrollaron, en el tiempo de Atlantis se había desarrollado una tecnología muy interesante de la familia de los actuales neutrinos, ¿no? Que simplemente atraviesan todo del mismo modo que atraviesa un haz de luz un cristal, ¿no? Y esa es la única manera de ir, o sea, no hay otra, no hay túneles, no hay pozos, no hay nada de eso. O sea, pero no bajarían primero en una nave espacial que cambia de densidad o dimensión. También se puede viajar en una especie de nave, sí, que cambia, o sea, que cambia de vibración y entonces lo atraviesa todo y se vuelve a conformar en destino. Sí, claro que sí. Dicen que debajo de la Esfinge hay una ciudad. ¿Eso es verdad o es mentira? Me refiero a superficie subterránea, pero a pocos metros.
Sí, a pocos metros, es cierto. No es una ciudad en sí, o sea, son las famosas estancias de Amenti, ¿no? Esas estancias se construyeron en un momento dado, después de la primera dinastía, porque cuando empezaron a llegar asesores de afuera, muchos de estos asesores o sea, no podían prácticamente ni salir de sus estructuras, de sus naves, porque este ambiente les era completamente hostil, ¿no? En el sentido de que no podían respirar el aire, no podían comer nada, ¿no? Porque procedían de otros astros con una mezcla atmosférica distinta a esta, ¿no? Entonces construyen las estancias de Amenti precisamente para tenerlos allí bien. Entonces en las estancias, las que se van descubriendo hasta el día de hoy llaman la atención porque están herméticamente selladas, ¿no? No tienen ventanas, no tienen nada, ¿no? Y sí tienen unos conductos especiales por donde insuflaban la mezcla de aire necesaria para que esta gente estuviese bien. O sea que eran como una especie de hoteles subterráneos donde estaban razonablemente bien mientras estaban en tierra, por decirlo así. Excepcionalmente, en celebraciones de la época, sacaban algunos o alguno manifestaba el deseo de salir y participar en un desfile y cosas de estas. Entonces, para no asustar a los que les veían, por un lado, porque unos eran muy altos, otros muy gruesos, o sea, tenían formas raras, ¿no? Y tenían también rostros raros, es decir, ellos tenían una morfología a veces diferente, ¿no? Pero sobre todo a la hora de respirar lo que hacían era, se fabricaban ellos mismos una serie de máscaras, ¿no? Que cuando se las colocaban, pues a los artistas de la época se les antojaba, las comparaban con semblanzas de animales, ¿no? Y entonces, bueno, pues el ibis en concreto, ¿no? Que a veces se le atribuía precisamente a Tot, pues era que, en fin, de la parte frontal le salía una especie de tubo que el artista consideraba que era, pues, el pico de un ibis, pero en realidad era una especie de tubo respiratorio, ¿no? Que terminaba aquí en el tórax, ¿no? Donde tenía la unidad que le proporcionaba esa mezcla que necesitaban para la respiración aquí en la Tierra, ¿no? Y todos ellos usaban ese tipo de máscaras. O sea, no eran máscaras de rituales ni nada, sino eran máscaras de supervivencia cuando pues no podían estar bien aquí en la superficie. Ninguno de ellos duró mucho, es decir, ellos venían, estaban un tiempo, o sea, hasta un máximo de 3-4 meses y se iban, ¿no? Pero sí, intervinieron muchísimo en todo ese tiempo, en todo ese momento. ¿Y cuál era la razón de venir aquí? Porque si pertenecen a otros planetas y respiran de otra forma, ¿por qué vienen a este? Bueno, a este venían porque antiguamente ellos habían tenido conexiones con este mundo, habían intervenido en él, habían renacido aquí, es decir, ahora mismo habían renacido en otro sitio, pero antes habían renacido aquí. Entonces ellos sabían de la evolución del planeta, de lo que se necesitaba, etcétera, y siempre venían o se presentaban como voluntarios, ¿no? Y esto sigue haciéndose ahora mismo también. ¿Se sabe de qué planeta o raza eran o cómo se llamaban? De 1000 sitios distintos. Porque, como te digo, eran razas muy distintas todas. Había alguno, por ejemplo, que era inmensamente grande y entonces a estos, cuando si salían en procesión para un desfile, los ponían en una especie de, ¿cómo te diría yo? Como un furgón, como si estuviese tumbado, ¿no? Para que nadie se diese cuenta de lo grande que era. Entonces, todo el cuerpo tumbado estaba flanqueado a ambos lados por hombres, mujeres y niños vestidos de gala que saludaban a todos y entonces de él quedaba solamente el busto, ¿no? De la parte del pecho hacia la cabeza, con su máscara correspondiente. Entonces, nadie se imaginaba, pues eso, esa altitud que tenía, que hubiese sido pues, sorprendente y hubiese generado un terror y un pánico impresionante, ¿no? Entonces se cuidaban mucho de esto. Los había de todo tipo, los había pequeñísimos también, los había normales de todo tipo, gruesos, ¿no? Con formas de animales.
pero siempre se correspondía, muchos de los que vienen aquí, vienen precisamente por eso, porque han estado antes aquí, han nacido aquí con cuerpos de estos normales, ¿no? Saben de qué va y entonces en un momento determinado, cuando renacen en otro mundo distinto y les sobreviene el recuerdo, ¿no? Activan la memoria y se presentan, pues, en fin, como asesores, ¿no? Por si se necesita algo de ellos. En otros casos hay personas también que vienen después de un tiempo y que todavía tienen aquí ancestros. Es decir, aquel que nace en un sitio y que ahora tiene la cabeza enorme y el cuerpo muy pequeño, etcétera, pues a lo mejor hace 200 años estuvo aquí con un cuerpo de estos normal y demás. Cuando él se da cuenta cuál fue su último retiro, su última residencia, si tienen los medios en ese nuevo renacimiento, pues intentan el contacto y se presentan y bien, y bueno, van poco a poco con pies de plomo, lógicamente, presentándose a los que fueron o son todavía su familia, ¿no? De cuando estaba aquí. Dicen que los jeroglíficos nosotros los vemos frontal como un grabado, pero dice que realmente es como un cubo, ¿no? Que tiene diferentes grabados y tiene también como un sonido determinado, es decir, que sonaría como un aparato de música también. ¿Eso es real o funcionan de otra manera? Realmente el jeroglífico pues es lo que es un símbolo, ¿no? Al que puedes darle pues todas las interpretaciones que quieras, ¿no? La escritura va en 2 dimensiones, no en 3, ¿no? Y bueno, pues yo entiendo que eso son especulaciones, ¿no? Tú date cuenta que lo que sí va en 3 dimensiones es el jeroglífico cuando no está sobre un papiro, es decir, si va grabado, pues lógicamente pues hay una profundidad, ¿no? Hay una hendidura y eso pudiera parecer en 3 dimensiones, ¿no? Pero nada más, o sea, no hay mucho más allá, ¿no? Y los monolitos estos que ponen en forma de pico, ¿no? Que luego se lo han llevado a Argentina, a Buenos Aires y se lo han llevado a otras zonas del mundo, ¿eso qué misión tenía? Bueno, eran repetidores, o sea, las pirámides tenían una misión fundamental, eran también unidades de emisión de energía eléctrica por el aire. Cuando alguien va a Egipto, por ejemplo, son pocos los que caen en la cuenta de cómo, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, donde las tumbas de los faraones y de otros seres de alto rango de la época están hacia abajo, o sea, no son edificios hacia arriba que se construyen hacia el cielo, sino hacia abajo en la tierra. Y curiosamente, pues nadie cae en la cuenta de que allí pues no hay luz, pero tampoco hay signos de que haya habido antorchas, de que haya habido fuegos, no hay en las paredes unidades para sujetar la antorcha, ¿no? Y entonces eso sorprende un poco, ¿no? Y básicamente lo que sucede es que tenían una especie de electricidad, de ionización de las moléculas de aire, ¿no? Entonces en estos sitios ese tipo de electricidad que distribuían las pirámides, lo que hacían era encender las moléculas del aire, se encendía el aire y entonces daba una iluminación pues, verde amarronada, ¿no? Pero suficiente para ver y lógicamente que no arrojaba sombras, ¿no? Por lo demás, no se puede decir mucho más que esto. O sea, las pirámides también generaban pues, una especie de domo en la zona, porque estamos hablando de un tiempo en el que prevalecían una serie de dioses que les llamaban dioses, pero en realidad no eran dioses, o sea, eran conquistadores. Y entonces, para evitar y para generar una especie de domo de invisibilidad, hacían pirámides para eso también, ¿no? Y o sea, que tenía muchas funciones, pero básicamente la pirámide era una unidad de energía eléctrica de la zona. Entonces eso también les protegía porque si alguien venía en estructuras voladoras, desde arriba no veían nada, o sea, con este sistema, ¿no?
pero los monolitos eran justamente los repetidores. Había muchos, es ahora, muchos los derribaron o cayeron, pero eran repetidores eléctricos. Muy bien. Pues Sandra Pierina Sabio te pregunta, cuando Todd decidió irse en 1991, ¿estaba como maestro en forma humana en la superficie o vivía en las ciudades intraterrenas? No, estaba en la superficie. Estaba en la superficie, además tenía un aspecto pues muy diferente de lo que seguramente os podéis imaginar, porque era una persona de tez morena, bajo, medio regordete, o sea, no, nadie diría que, en fin, que estaba pues ante una especie de dios o un ser especial. Loli nos dice, se dice que Todd era también el dios de la luna. ¿Nos puedes decir algo más sobre ello? Sí, bueno, lo he dicho antes ya, ¿no? De que era considerado el dios de la luna, porque la luna, para él, era un lugar de estancia antes de venir a la Tierra. Es decir, los que él invitaba para estar aquí, antes pasaban algún tiempo en la luna como preparación y como atalaya de observación de lo que sucedía en la Tierra, ¿no? Y cuando él habló de esto en algún momento, pues efectivamente lo empezaron a considerar dios de la luna también. Por aquí Socito dice, una universidad de Japón hizo un estudio de rayos X y otras placas de Nazca y encontraron cientos de petroglifos. ¿Para qué se usan? No tengo idea, la verdad. En la altiplanicie de Nazca, lo que os puedo decir es que todas estas figuras efectivamente se construyeron para llamar la atención de los dioses, pero por una razón fundamental, que era el que retornase a la zona la canalización de la poca agua que había. Entonces, en la antigüedad remota habían sido ayudados por personas que no eran de aquí, y cuando estas personas se retiran, pues ellos empiezan a intentar llamar su atención asumiendo que venían del cielo, ¿no? Y entonces empiezan a construir ese tipo de llamadas, sobre todo, pues básicamente para que retornase a ellos las canalizaciones de agua, porque hay que tener en cuenta que esa altiplanicie, junto con algún otro desierto como la zona de Ica o Atacama en Chile, etcétera, son áreas donde no llueve nunca, ¿no? Donde el agua es absolutamente imprescindible. Otra pregunta que dice aquí Javier, dice, Todd es un ser inmortal. De ser así, ¿de dónde está en la actualidad? Muchas gracias. Es que todos somos seres inmortales. O sea, me imagino que te refieres a la inmortalidad del cuerpo, ¿no? Hay cuerpos que duran más que otros y que pueden durar más que otros, ¿no? Y el de Todd, pues es digamos, es un cuerpo de largo alcance, ¿no? Él está ahora en otro sistema estelar muy lejos de aquí. O sea, no tiene nada que ver con esto, ni con el entorno de Sirio, ni siquiera de la galaxia en sí, ¿no? Y sigue allí pues, con el cuerpo que tiene, o sea, le cambia poco realmente. Ángel, ¿tú estuviste con Todd? ¿Lo conociste en las anteriores vidas? ¿Trabajaste con él? No, le conocí en esta. ¿En esta? Ajá. Le conocí en esta. Y cuando conoces un personaje así, ¿de qué habláis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo es el tema? Nos reímos mucho, porque aquí, o sea, muchos de los sucesos que acontecen aquí son más bien de tipo cómico, ¿no? Entonces, nos hemos reído mucho, sí, de muchos aspectos, ¿no? Todd es una persona no solamente muy amigable, sino que es extremadamente jocoso, o sea, todo lo que tenga que ver con la alegría, la risa, la sonrisa, es fundamental para él. Sería como yo. Pues sí, o sea, tú eres también un tipo Todd, o sea, muy risueño, ¿no?
O sea, es como un poco, por establecer un símil, pues es cuando alguien va, o sea, que es medio torpe y ves que se va a caer y estás esperando, ya verás que se va a caer y se va a caer y se cae. Y cuando se cae, pues estallas de risa, ¿no? Claro, esas caídas aquí son siempre en forma de guerras, de distracciones de todo tipo, de inseguridades, pero realmente sí. Entra otra pregunta, dice, ¿puedes decir que Tot fue un Melquisedec? No, no lo fue. No lo fue, Perfecto. pero estuvo vinculado con un Melquisedec importante que se llamó Maquiventa, y juntos intervinieron en la creación de las primeras ciudades organizadas, ¿no? Porque estamos hablando del trayecto del desorden al orden, ¿no? Y Maquiventa, pues, que era conocido como el sabio de Salem y que fue la persona que fundó la ciudad de Jerusalén, ¿no? Conectando las dos ciudades previas. Una se llamaba Jebús y la otra se llamaba Salem. Entonces, él fue quien conectó y quien estableció un poco, pues, las normas de convivencia, ¿no? Para que no se siguiesen peleando mutuamente, porque la historia de esta esfera, y especialmente de esto que llaman la civilización, es una historia de bofetadas, ¿no? De aprender a base de bofetadas. Entonces él intervino en regular un poco todo eso, es decir, bueno, pues yo no quisiera que estuvieseis ahí hacinados como lo estáis en una ciudad, pero si ya lo decidís así, pues mira, hay que mantener ciertos patrones para garantizar un mínimo de convivencia. Y eso se le debe a Maquiventa y a Tot. Muy bien. Pues vamos a pasar ya a actividades. ¿Qué actividades tienes? Pues dentro de las actividades, nada, mañana ya sabéis, a las 6:30, 12:30 de la noche en España, 6:30 hora de Nueva York, Santo Domingo, Puerto Rico, tenemos el programa 1 a 1, que es un programa de 2 horas que trata de todos estos temas y donde siempre estreno un documental. Y esto es mañana y el viernes, los 2 días, ¿no? Después del programa hemos activado una vez más un canal especial que llamamos Pax TVA de la 10ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, que va a tener lugar el 23, 24 y 25 de agosto próximo, ¿no? Y entonces esto es un programa de 1 hora donde se habla de las novedades y se entrevista a los ponentes y, bueno, cualquier cuestión que tiene que ver con la conferencia se habla allí. Y el miércoles es un día especial porque nos reunimos a las 8 de la tarde, hora de aquí, de Nueva York, Santo Domingo, Puerto Rico, 9 horas de Argentina y bueno, a las 2 de la mañana, hora de España. Tenemos un programa que se llama Encuentros de la Tercera Fase. Y este es un programa que está auspiciado por la Fundación 1-1 Argentina. Todo el mundo está invitado y es un programa de preguntas-respuestas. O sea, es como una tertulia. Ahí nos reunimos y el que quiere participar, pues participa. O si no, pues mandan. Hay algunas personas que por horario no pueden, pero mandan sus preguntas, ¿no? Y la persona que modera, que es María Cristina Oliva, toma estas preguntas y luego las plantea, ¿no? Y se contestan y bueno, pues quien hizo la pregunta pues puede obtener una respuesta al día siguiente, ¿no? Porque todo es contestado, ¿no? Y es un programa especial, o sea, porque es totalmente abierto, cada uno habla de lo que quiere, como quiere, pregunta, o sea, no hay límites realmente, ¿no? Y esto es lo que tenemos ahora mismo más cercano. Muy bien. Aparte de eso, pueden comprar sus libros, su música, entrar a la página web y ahí se irá explicando todo. Pues, ¿sabes, Ángel, cuál será el próximo seminario? El próximo seminario yo creo que es el de los tatuajes. El de los tatuajes. O sea, es un seminario en el que, fíjate, me has pillado desprevenido, ¿no? Porque he podido tener esto. Es un seminario en el que voy a hablar de los tatuajes
y voy a hablar sobre todo, más que de los tatuajes en sí, de las pecas y de los lunares que uno tiene en el cuerpo, que en una mayoría de casos pues responden a la historia sideral de cada uno. Esas representaciones en la espalda responden a un trazado, que es un trazado holográfico, del cual se puede extraer la historia de la persona portadora hasta ese momento. Y voy a hablar de eso. Madre mía, pues yo estoy lleno de lunares de esos. Cosas de esas. Esos lunares son la historia, Luis. La historia y hay ciertas personas de ciertas civilizaciones que no te dicen nada cuando te ven, o sea, pero giran alrededor tuyo. Giran alrededor cuando te ven, o sea, no te sonríen, pero giran alrededor tuyo y tú quedas un poco desconcertado porque dices, ¿qué es esto? O sea, esto está bailando para mí. No, está escaneándote. Está escaneando y está escaneando tus lunares, ¿no? Entonces esos lunares, si la persona lo decide, pues pueden adoptar una especie de conformación holográfica de 3 dimensiones. Y entonces ahí se ve absolutamente todo, claro, porque queda iluminado, ¿no? También algunas personas, por ejemplo, en el brazo izquierdo, tienen una serie de lunares alineados que se activan mediante un sonido, mediante una especie de mantra, y que convierten a ese brazo izquierdo pues en un verdadero bastón de mando, ¿no? Entonces voy a hablar de eso también. Esos lunares que tiene alineados en el brazo izquierdo, con ese mantra, ese sonido, no solo se activan, sino que se encienden, se convierten en luces azules, ¿no? Entonces ya te das cuenta que con eso puedes hacer cualquier cosa, aplicarlo a la medicina o a la lucha libre, ¿no? Como quieras. Por aquí nos dice Loli Fernández, dice, el próximo domingo 23 de junio es el próximo seminario. Les esperamos a todos. Gracias. O sea que ya lo sabéis. Pues, doctor, nos despedimos aquí. Nos vemos de aquí a 15 días. Un abrazote fuerte y nos vemos en 15 días. Y que todo vaya bien. Bueno, tengo que anunciar aquí que Luis Palacios va a estar también en la 10ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz en primer plano, como ponente. Y la Yolanda también. Y Yolanda también, efectivamente. Así Pasa que todavía no sé el título, todavía lo estoy averiguando. Estamos a 3 meses, hay tiempo. Un abrazote a todos y lo mejor os deseo. Paz, luz y salud. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta ahora, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo.